Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día martes 28 de noviembre, son las 7:28 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los $38.024. El día de hoy Bitcoin ha tenido un rebotito en gráfico de 4 horas a buscar nuevamente los $38.400. Es decir, otra vez a $300 de llegar a mi zona de short y posiblemente en las próximas horas por fin vayamos a visitar la zona de cortos o posiciones a la baja o ventas que he estado esperando desde hace bastante tiempo ya, es decir, desde allá del 15 de noviembre. Han pasado 10 días esperando ese nivel y ya vamos a hablar de por qué podríamos llegar ahí. Pero antes vamos a recordar un poco de lo que hablábamos el día de ayer. En gráfico de 1 hora a muy corto plazo, Bitcoin pues no se encuentra en una zona de posiciones al alza y el precio viene haciendo bajos cada vez más bajos, por lo que si tiene un retroceso podría ir a buscar precios cercanos a los 36.000, a los 36.500, 36.400, ¿no? Sería como la siguiente zona de soporte, que en dado caso Bitcoin continúa haciendo lo que es esta estructura bajista, pues podría ser un nuevo mínimo en gráfico de 1 hora, ya hablando de muy corto plazo. En gráfico de 4 horas, pues lo que estamos haciendo es girándonos al alza en una zona de compra con posibilidades de un rebote a buscar precios de $38.000 nuevamente, ¿no? Es decir, a partir de aquí o Bitcoin rompe ya de una vez por todas este canal, o tiene un rebote a buscar la parte alta nuevamente y continuamos en rango, con probabilidades de ir a buscar mi zona de short también si llegara a rebotar en gráfico de 4 horas. Así que en gráfico de 4 horas pues no está en una zona de short y en gráfico de 1 hora pues no está en una zona de posiciones al alza, ¿no? Y bueno, recordar lo que hablábamos el día de ayer es importante para que entendamos cómo funcionan las temporalidades, porque el día de ayer mencionamos todas las temporalidades, desde gráfico de 1 hora hasta gráfico semanal. Vamos a darle una pequeña repasadita de qué ha sucedido en las diferentes temporalidades para que ustedes entiendan cómo funcionan las temporalidades en el trading. Primero comenzaremos con la más rápida, que es en la de gráfico de 1 hora. En gráfico de 1 hora, el día de ayer nosotros no estábamos en una zona de posiciones al alza, es decir, nos encontrábamos allá por los $37.200. ¿Qué ocurre en gráfico de 1 hora? Que tenemos un retroceso a buscar los $36.800, es decir, el precio toca la zona de venta FIBO, se gira a la baja, llega a la zona de compra y a partir de ahí rebota. Es decir, en gráfico de 1 hora sí tuvimos un retroceso, pero como es una temporalidad bastante pequeña, pues ese retroceso solo duró 5 velitas, o sea 5 horas a buscar la zona de compra FIBO, los $36.800. Es decir, es una temporalidad pequeña, es un movimiento que pues yo ni lo vi, pero sí hubo un retroceso. Solo que como es una temporalidad pequeña, pues hay que estar muy pendiente para agarrar estos movimientos. En este caso, en gráfico de 1 hora yo veía posible de que Bitcoin intentara incluso ir a buscar un nuevo mínimo como lo venía haciendo, pero no, simplemente llegó a la zona de compra FIBO, no dio un patrón alcista y empezó su rebote en gráfico de 4 horas, porque en efecto, en gráfico de 4 horas teníamos un patrón alcista en formación, es decir, el patrón bajista de gráfico de 1 hora era simplemente para agarrar un mejor precio al posible rebote de gráfico de 4 horas, es decir, el retroceso de gráfico de 1 hora, esa pequeña caidita que solo son 2 velitas de gráfico de 4 horas, que pasó en 5 horitas ese retroceso y que fue muy pequeño, pues al final después de ese retroceso de gráfico de 1 hora es que ya empieza el rebote de gráfico de 4 horas. Y ya el rebote de gráfico de 4 horas pues no es que empieza después del retroceso de gráfico de 1 hora, sino que podemos ver que empezó desde que el precio se giró al alza, es decir, que aunque el patrón era alcista en gráfico de 4 horas, hubieron unas pequeñas velitas rojas en gráfico de 4 horas, que nada más es un retroceso de gráfico de 1 hora. Pero en gráfico de 4 horas cualquiera podría decir que el precio no ha tenido un retroceso. Y en efecto, ese retroceso de gráfico de 1 hora, pues no se ve que haya afectado el gráfico de 4. Y el rebote de gráfico de 4 horas ha durado 9 velitas de gráfico de 4 horas, que eso equivale a 36 horas. Es decir, prácticamente un día y medio es lo que llevamos y que todavía el patrón sigue siendo alcista. Ya vamos a llegar a ese punto, pero quiero que vean la importancia de las temporalidades. En gráfico de 4 horas, pues el retroceso que hubo en gráfico de 1 hora, a lo mejor alguien el día de ayer lo liquidaron en gráfico de 1 hora en una posición al alza aquí, pero tú dirás que parecería imposible de que hayan liquidado a alguien, pero sí, hay gente que opera incluso en gráficas de 1 minuto.
Entonces vemos que en gráfico de 4 horas, que ya el resultado es una temporalidad más grande y el movimiento es más grande, porque el precio pues ha subido un total de 4%. Vamos a proyectar el gráfico de 1 hora y 4 horas y después vamos a ver de que este movimiento de gráfico de 4 horas no ha afectado en nada a gráfico diario y mucho menos a gráfico semanal. Pero es para que se vaya entendiendo, ¿no? Para que vayamos aprendiendo y estudiando las temporalidades. Entonces, gráfico de 1 hora continúa siendo alcista, probabilidades de hacer un nuevo alto y buscar mi zona de venta. Evidentemente, aquí dijimos que no era una zona para buscar posiciones a la baja. Y aquí, aunque el precio pueda subir más, no es una zona de posiciones al alza, porque la zona para buscar posiciones al alza era abajito, ¿no? Buscando una mejor entrada en gráfico de 1 hora. Es como mi entrada en short. Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué estoy esperando tanto los 36.700 para entrar a la baja si en semanal estamos en una zona para buscar posiciones a la baja? Y ya, lo que pasa es que yo estoy buscando el gatillo en gráfico de 4 horas para operar un retroceso en gráfico semanal, ¿no? Y ese gatillo o esa zona de interés para mí está ahí en los 38.700, 800 a los 39.500, son 39.700, incluso los 40.200 dólares. Ya vamos a llegar al tema. Entonces, gráfico de 4 horas sigue siendo alcista, probabilidades de superar el máximo anterior, a buscar incluso precios cercanos a los 39.000 dólares para el resto de este patrón alcista. Y evidentemente, si creemos que Bitcoin puede seguir subiendo más, la entrada se debería de buscar en qué cosa, en gráfico de 1 hora. Y probablemente estas barritas rojas que estamos viendo en gráfico de 4 horas es un retroceso de gráfico de 1 hora. Lo vamos a pasar a ver. Y en efecto, ¿no? Quiero que vean cómo el precio tiene un patrón bajista en gráfico de 4 horas acá, con barras doradas. Evidentemente este no es una zona de compra para gráfico de 1 hora, pero sí es posible de que el precio continúe subiendo y forme divergencias bajistas. Entonces, en una divergencia bajista, que probablemente haga el precio, iría a tocar nuestra zona de venta de gráfico de 4 horas y probablemente allí yo le intentaría la baja. Ahora bien, el problema es que gráfico de 1 hora, cuando el precio forma divergencias, no nos da un patrón alcista con confirmación. Es decir, no toca una zona de compra FIBO, no genera un vallecito rojo, sino que simplemente el precio sigue subiendo más, pero ya con debilidad o con poco interés. Entonces es poco probable que veas un patrón de entrada al alza en gráfico de 1 hora de aquí al día de mañana o en el transcurso de la noche. Si lo llegas a ver, pues entonces podrías intentar operar esa divergencia bajista. De lo contrario, va a estar muy complicado. El movimiento debería de ser únicamente de continuación en gráfico de 4 horas sin dar un patrón de compra en gráfico de 1 hora. Por lo que los patrones alcistas a estas alturas ya no es buena idea operarlos, sino que cuando nos den esas divergencias bajistas y lleguemos a la zona de interés de ventas o posiciones a la baja, pues ya se pueden operar en las posiciones a la baja, ¿no? O es lo que yo estoy esperando. Entonces, eso para gráfico de 4 horas, probabilidades de superar el máximo anterior, ya sea a partir de ahí directamente, o si se tiene un retroceso en gráfico de 1 hora, pues en el próximo retroceso a la zona de compra FIBO, se intenta ir a buscar ya este nivel. Pero yo voy a seguir esperando esta zona para buscar mis posiciones en corto para gráfico diario y semanal. Ahora, ya habiendo explicado gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora, vamos a pasar a ver gráfico diario. En gráfico diario quiero que vean que nosotros hemos tenido un patrón alcista a partir de acá, más o menos, que en su momento se comentó, solo que pues yo no compré para gráfico diario ahí, sino que si Bitcoin llegaba a los 29.000, pues ya le podía buscar mis posiciones a la baja, ¿no? ¿Qué pasa? Que el precio tuvo un rebote en semanal. Entonces, en gráfico diario quiero que vean que el precio, pues sí, sigue subiendo, ¿vale? Pero con divergencias bajistas. Ni siquiera tiene un retroceso para formar un vallecito, sino que el precio al no caer, al no tener un retroceso, cada vez que hace un nuevo alto, lo va a hacer con divergencias bajistas, porque que el precio se gira al alza cuando está haciendo un nuevo alto es una divergencia bajista en el MACD. O si hace un vallecito más pequeño. Entonces el precio está subiendo con divergencias porque te da patrones alcistas, pero después de un rebote. Entonces eso es una divergencia. Así que en gráfico diario no hay un retroceso. Y quiero que vean que ese movimiento alcista de 36.800 a los 38.000 del día de hoy, pues no ha cambiado nada. Seguimos en la misma zona. Y un retroceso en gráfico diario debería de ser por lo menos a buscar 30.000 dólares. Entonces en gráfico diario no ha pasado nada. Ese movimiento alcista de gráfico de 4 horas pues no ha cambiado el análisis de gráfico diario. Y mucho menos el de gráfico semanal, que tampoco hemos tenido un retroceso, que tenemos barras doradas, que el precio se está girando a la baja.
y que probablemente en algún momento tengamos un retroceso, pero entre más grande la temporalidad, más tiempo va a tardar. En gráfico diario podría tardar hasta 21 días, en gráfico semanal hasta 3 meses. Por lo tanto, habría que esperar un retroceso en semanal para buscar compras pegado al mínimo anterior. Si va a operar la estructura alcista, pues entonces pegado a los mínimos anteriores se pueden buscar compras. Así que eso para gráfico semanal, gráfico diario y gráfico de 4 horas. En el próximo impulso que Bitcoin tenga, superar el máximo anterior, voy a aprovechar para mis posiciones a la baja. Y pues nada, por mi parte eso ha sido todo. Recuerden que abajo en la descripción tienen el enlace al grupo de estudio para que puedan adquirir una suscripción. También abajo en la descripción tienen el enlace de referido a Bitmain para que se puedan crear una cuenta y apoyar este canal. Y por mi parte eso ha sido todo. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.